Muy buen día, nosotros somos Luis Pablo Carranza y Miguel Chacón y en esta ocasión lo que vamos a presentar es nuestro proyecto de sistemas de control que consistió en desarrollar el controlador para un motor DC para que sea un servomotor. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se obtuvo la función de transferencia del sistema. Para obtener el modelo de la planta, lo que nosotros realizamos fue que obtuvimos los datos de meterle un escalón al circuito de potencia con el motor para ver cómo reaccionaba en la posición, acoplado obviamente ya al potenciómetro. Entonces, en este caso aquí tengo los datos. Entonces, graficamos cómo era que se veían las diferentes respuestas, tanto con 3, 4 y 5 voltios. Entonces, aquí podemos ver con 4 voltios, con 3 voltios, y aquí también, luego ya teniendo estos datos, fue que utilizamos el System Identification Toolbox y a partir de esto obtuvimos esta función de transferencia que se ve aquí. Entonces, en realidad obtuvimos varias funciones porque las obtuvimos acorde a las pruebas que hicimos, pero en esta fue en la que nos basamos para realizar todos los cálculos ya con el diseño del controlador. Las simulaciones del sistema fueron realizadas en MATLAB, en Simulink. Aquí podemos ver las tres constantes del sistema, las cuales pues van acorde a los valores de resistencias y capacitores que se utilizaron. Utilizamos capacitores de 10 microfaradios y lo que fuimos variando pues fue ya el potenciómetro aquí en la vida real, el PID analógico y aparte pues los valores de resistencia en, la simulación de Simulink. También agregamos la función de transferencia y obtuvimos como resultado la siguiente gráfica, en la que podemos ver que se utilizó un escalón de 3 voltios, siendo bastante parecida a la obtenida teóricamente a partir de MATLAB. Resumidamente, las verificaciones que se hicieron con el circuito push-pull fue armar el mismo circuito y probar que el motor se moviese. Entonces alimentamos con 12 voltios el circuito y se verificó cómo efectivamente el motor pues, se podía mover incluso a menores voltajes, ya que lo que queríamos es que este circuito le proveyera la suficiente corriente para mover el motor. Ahora hablando del controlador analógico, lo que queríamos lograr pues era que de la forma más rápida y precisa posible se pudiera seguir a la referencia. Aquí como podemos ver estamos intentando con un potenciómetro de 10K, 100K y 10K respectivamente del PID. Debido a esto vamos a ver que el controlador no es tan rápido, debido a que su parte proporcional no es tan grande. Ahora, aumentando a un potenciómetro de 100K, ya vemos cómo el controlador es mucho más rápido, es más preciso, y esto es porque aumentamos la proporcional alrededor de 8, a un valor de 8. Entonces ahora ya podemos tener pues un controlador mucho más rápido y efectivo. Ahora veremos cómo fue que hicimos el acondicionamiento de los niveles de voltaje para el controlador digital. Entonces, aquí podemos ver que para poder trabajar tanto con la TIVA como con el circuito de potencia del motor, necesitábamos tener un acoplamiento que en este caso se da por medio de un circuito que resta 1.65 voltios y que lo amplifica 3.63 veces. Entonces, en este caso, la parte importante es que le va a entrar una señal de referencia al ADC de la TIVA, que en este caso es una señal entre 0 y 3.3 voltios. Luego vamos a tener la TIVA, el DAC y la salida del DAC, que es una salida entre 0 y 3.3 voltios. Lo que vamos a hacer es restarle 1.65 voltios para que la señal se vaya hacia abajo. Entonces, en este caso, la señal ahora la tendríamos entre menos 1.65 voltios y 1.65 voltios. Sin embargo, esto no es suficiente para alimentar el motor y por eso es de que nosotros lo amplificamos por 3.63 voltios, de manera que a la hora de que le llegue una señal a la planta va a ser una señal entre menos 6 y 6 voltios. Entonces, eso es lo que mapeamos con el sensor de nuevo, pero ahora como el sensor es un potenciómetro, en realidad la señal iría entre 0 y 3.3 voltios de nuevo y que le llega de nuevo a la TIVA. Entonces, básicamente así es como hicimos el acoplamiento para el voltaje
Y lo que es importante destacar aquí es que también en la TIVA se utilizó una ecuación para que en lugar de trabajarlo como lo habíamos estado haciendo anteriormente, se tenga una salida que se va a mapear posteriormente a una señal entre cero y, y la resolución de la TIVA. Entonces, en este caso ya con este circuito es suficiente para que funcione correctamente el sistema. Ahora hablando acerca del controlador digital, lo que vamos a ver acá es que vamos a tener un control muy preciso. Básicamente debido a que pues el muestreo de la TIVA, aunque se haga a una frecuencia de 2K como estamos haciendo nosotros, pues podemos modificar y tenemos a veces incluso más rango que de forma analógica en modificar las constantes. Como veíamos antes, pues teníamos una KP de 20, una KI de 5 y la KD la dejamos como estaba originalmente. Aquí ya viendo la señal en el osciloscopio, vemos cómo la sigue bastante bien y en realidad es que se veía muy fluido. Ahora el controlador digital hecho con el perfil, pues básicamente va a ser ahora sustituir, en vez de esa entrada muestreada con el canal analógico, ahora la vamos a sustituir con un set de arrays seteados como que si se estuvieran muestreando en realidad. Entonces lo que hicimos fue hacer el cálculo del pues tiempo de muestreo y así consecuentemente lograr ese movimiento que tenía que ser de un tiempo específico para el respirador. Ya para finalizar, vamos a hablar de algunos de la discusión de resultados. Entonces, primero vamos a hablar de que se tuvo que hacer modificaciones en las constantes, más que todo en el KP, porque la tuvimos que subir. Nosotros lo habíamos diseñado con una constante KP de 1.14, pero al final la tuvimos que subir bastante. En el caso del analógico, entre 8 y 20, y en el digital en 20. Entonces, esto sí fue un gran cambio. Luego también podemos hablar de algunos errores en la planta, que esto se debía a que a la hora de hacer las mediciones, por ejemplo, no utilizamos cables soldados y en ocasiones para hacer el funcionamiento final sí utilizamos cables soldados y esto influye en variables como ruido, en que el motor no se mueve correctamente, entre otros. Y luego también las diferencias entre el controlador digital y el analógico es que el digital respondió mucho mejor que el analógico. Tiene más precisión y se ve bastante más fluido. Y esto se puede ver a factores diferentes como las tolerancias, como el ruido, vibraciones, entre otros. Luego, ya consideraciones en la implementación. Hay que considerar que en este caso nosotros tuvimos bastante error por el protoboard, pero al final logramos que funcionara bastante bien todo. Entonces, en este caso, los resultados fueron bastante buenos.